Dios les bendiga. Muy bien, saludamos a la cámara y saludamos y le decimos buenas noches. Dios les bendiga. Qué bueno que se conecte con nosotros. Hoy continuamos con el Evangelio de Marcos, versículo a versículo. Estamos estudiando. Hemos visto cosas maravillosas. Jesús parte desde Capernaum hasta Decápolis. Les viene una gran tormenta. Jesucristo calma la tempestad. Eso hace que sus discípulos se pregunten, ¿quién es este que el viento y el mar le obedece? Llega a Decápolis, especialmente a Gadara, y en Gadara el Señor Jesucristo libera a una persona endemoniada. ¿Se acuerdan? Lo libera, lo deja sentado, vestido y en su juicio cabal, porque el Señor devuelve a las personas su dignidad, el Señor nos da estabilidad, el Señor nos puede ordenar nuestros pensamientos. Luego de eso regresa otra vez a Capernaum, ¿se acuerda la historia? Ahí se encuentra con una multitud llena de felicidad, pero no todos estaban felices. Ahí estaba un hombre principal llamado Jairo que tenía a la hija enferma, ¿se acuerda? Tenía 12 añitos. Y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, toca a mi hija, ven a mi casa para que sea salva, decía él. Aceptó Jesús, en el camino se encuentra a una mujer que tenía un problema físico, un flujo de sangre, por 12 años sufría, dice el texto, de ese azote. Bueno, el Señor le motiva y esta mujer, ¿qué hace? Va donde Jesús y dice, yo soy el que te tocó el manto. Yo andaba 12 años enferma y Jesús le sanó. ¿Se acuerda? ¿Sí? Luego Jesús fue a la casa de Jairo porque Jesús quiere ir a la casa y sana a esta muchachita, la resucita prácticamente. Luego de eso, el Señor Jesucristo fue a Nazaret. ¿Con qué propósito fue a Nazaret? ¿Se acuerda? En Nazaret anteriormente Jesús había ido una vez en los evangelios y en esa vez Jesucristo fue llevado a un despeñadero. Los de la sinagoga querían matarlo. ¿Por qué querían matarlo? Porque dijo, yo soy el Mesías. Porque leyó el libro de Isaías, dijo, aquí se cumplió la escritura. Los parientes, los paisanos de Jesús quisieron matarle. Jesús lleva allí a Nazaret a sus discípulos para prepararlos, porque cuando uno va a predicar la palabra de Dios a veces es rechazado. No sé si usted alguna vez fue rechazado por predicar la palabra de Dios. Si usted no fue rechazado por predicar la palabra de Dios es porque usted no ha predicado. Porque todos los que hemos predicado la palabra de Dios hemos sido rechazados. Cuando recién me bauticé yo fui a predicarles a mis amigos y me rechazaron. ¿Sí? Entonces Jesús quiere que ellos aprendan a salir adelante en medio del rechazo. Sale de Nazaret y Jesucristo va a predicar probablemente en 40 ciudades. 40 ciudades. Luego de eso, después de esa gran preparación, el Señor Jesucristo les envía a predicar a todo Israel, a sus 12 discípulos, y les envía de 2 en 12. ¿Se acuerdan? Hasta ahí vimos. Mientras los discípulos estaban predicando en las ciudades, dice el texto bíblico que la fama de Jesús aumentaba. Es interesante que cuando sus discípulos predican la palabra de Dios, hermanos queridos, no sube la fama de ellos. No es que ellos se hacen más famosos. Póngame atención. Voy a hacer preguntas al final, ¿no? Voy a hacer preguntas. Sino que la fama de Jesús es la que sube. La fama del Señor aumenta, tanto que llega al palacio de Herodes. Pero me gustaría empezar, hermanos queridos, con el libro de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11.
Jesús está hablando de Juan el Bautista, Mateo capítulo 11, versículo 8, porque Juan el Bautista había mandado a preguntar acerca de Jesús. Y en el versículo 8 dice lo siguiente, versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Hablando de Juan el Bautista. ¿Qué pensaban ustedes acerca de Juan el Bautista? Versículo 8, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Cómo creen que era Juan el Bautista? Les dice. ¿Era con un hombre vestido de ropas finas y delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Un profeta no podía vestirse así, como Juan el Bautista. Versículo 9. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta. Versículo 10. Mire lo que piensa Jesús de Juan el Bautista. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mire la estima que le tenía Jesús a Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermanitos queridos, eso pensaba Jesús de Juan el Bautista. No ha nacido otro como Juan el Bautista. Vamos al contexto. Hermanitos queridos, vamos al contexto. Pónganme atención. Los discípulos se van a predicar a las ciudades. Juan el Bautista está a punto de morir. De hecho, por orden de Herodes, manipulado por Herodías, la esposa de Herodes, que le quitó a su hermano Felipe, Juan el Bautista es decapitado. ¿Sí? Muere Juan el Bautista. ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Vamos al libro de Marcos, hermanitos queridos. Vamos al libro de Marcos. Capítulo 6, versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Predicando acerca del arrepentimiento en Israel. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y a muchos enfermos y los sanaban. Es muy interesante, hermanitos queridos, que en Marcos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7, solamente predica Jesús. Voy a repetir esto. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7, vemos a Jesucristo predicando. Pero a partir del versículo 7, vemos ahora Jesús predicando, pero también, ¿quién más está predicando? Los discípulos. En la iglesia de Cristo no está bien que solamente una persona predique. Hemos hablado sobre eso. Es necesario capacitar hermanos para que también hagan la obra del ministerio, así como Jesucristo capacitó a hermanos para que estos 12 en este caso prediquen el evangelio. Incluso les dio autoridad, ustedes pueden ver, les dio autoridad de echar demonios y les dio autoridad para sanar enfermos. Muy bien, esto estaban haciendo sus discípulos. Desde el versículo 14 hasta el versículo 29, hermanos queridos, narra la historia de
Juan el Bautista. ¿Estamos de acuerdo? Como Juan el Bautista murió. Eso lo vimos en la anterior clase. Si usted quiere saber la anterior clase, vaya al canal de YouTube y revise ahí las lecciones anteriores. Vamos a empezar en el versículo 30. Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Los apóstoles están bien emocionados. Los apóstoles van donde Jesús. ¿Y a qué van donde Jesús? ¿Qué van a hacer los apóstoles con Jesús? Dice el texto, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Vienen emocionados. Vienen felices y dicen, predicamos en las ciudades como nos enseñaste, echamos fuera demonios, sanamos a la gente. Están felices y contentos. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Versículo 31, hermanitos queridos. ¿Qué hace Jesús? Dice el texto, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Me gusta lo que hace el Señor Jesucristo. Jesucristo no es indiferente al sufrimiento. Yo no sé, probablemente usted vino muy preocupado. Yo creo que eso nos está pasando especialmente a los varones de la iglesia. Frente a una situación difícil del país, nosotros nos preocupamos. Estamos preocupados qué pasará con el país, qué pasará con el gobierno, en qué mismo quedaremos, qué pasará de la economía, qué pasará con el trabajo se dañará, el trabajo, volveremos a tener el trabajo, me despedirán. Uno tiene esos pensamientos, uno anda preocupado. Ellos andaban predicando el evangelio, están cansados y llegan donde Jesús y mire lo que hace Jesús. Jesús les dice en el versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Cuál es el plan de Jesús? Un descanso. Yo no sé si usted necesita un descanso, hermanito y hermanita querida. Yo no sé si usted está cansado de los problemas, cansado del trabajo, cansado de, no sé, de lo que esté haciendo y usted se siente abrumado. Y lo que le quiero decir es que Jesús se preocupa por usted, así como se preocupó ¿para quién? Para sus discípulos. ¿Y cuál es el plan del Señor? Vámonos aparte a un lugar desierto. La pregunta, ¿Jesús se había ido anteriormente a lugares desiertos? Vamos al capítulo 1. Vamos al capítulo 1, hermanos queridos. En el capítulo 1, versículo 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. El mismo trabajo, predicar, sanar, enfrentarse a Satanás. Y mire lo que hace el Señor, versículo 35. ¿Cuál es el plan de Jesús cuando está cansado? Verso 35. Levantarse muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Estoy leyendo el 35. Salió y se fue ¿a dónde? Ahí está el lugar desierto. Se fue a un lugar desierto. ¿Y para qué se fue al lugar desierto? A orar. Mire lo que dice Lucas 5:16, hermanos queridos. Lucas 5:16. En el mismo contexto. El lugar desierto, vamos a ver. 5:16. Mire, puede que esto necesite usted. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Y oraba. ¿Cuál es el plan de Jesús? Probablemente usted esté tan saturado de trabajo, de problemas, de dificultades, de pensamientos que tal vez necesite usted un break, un descanso, un espacio. Tal vez necesite ir a un lugar desierto como ellos. Versículo 31 de Marcos 6 estamos. Venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y mira el propósito de Jesús.
y descansad un poco. Yo sé que tiene muchas obligaciones. Yo sé que tiene muchas dificultades en esta vida. El trabajo está difícil y cuando hay que aprovechar, me dirá alguno. Es que hay que levantarse muy temprano para ir a trabajar y quedarse hasta de noche para trabajar. Pero Jesús dice, por lo menos un poco de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué razón estaban saturados? Dice el versículo 31, porque eran muchos los que iban y venían. Imagínese, ¿quién ha tenido niños pequeños? Más de uno. Los niños pequeños están así, mire, jalándole a uno. Papá, papá, todo el tiempo, papá. Y uno está ocupado y el hijo le está diciendo, papá, es que esto. Y por ahí llorando el niño, el otro pegándole. Y uno yendo, ya, dejen de pelear. Imagínese a Jesús todo el día tratando con la gente. Señor, ayuda a mi hijo. Señor, ayuda a mi papá. Señor, ayúdame. No puedo ver, no puedo oír. Señor, está paralítico. Señor, mi hija está enferma. Señor, 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 Señor. Todo eso es cansador, hermanos queridos. Atender a la gente, ayudar a la gente, estar todo el tiempo. Hermanos queridos, es demasiado pesado el trabajo. Mira el capítulo, ya hemos estudiado con ustedes. Mira el capítulo 3, versículo 7. Marcos 3, 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. ¿De dónde, hermanos? Desde los 4 puntos cardinales, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Si hay alguien que fue muy ocupado y que la gente le hostigaba, era el Señor Jesucristo. ¿Sí? Era demasiado el trabajo que tenían, hermanitos queridos. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Demasiado trabajo para el Señor Jesucristo. Demasiado trabajo. Vámonos a un lugar desierto para descansar. Vámonos a un lugar desierto. Y de hecho, hermanos queridos, lo dice el versículo 31, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El Señor empezaba su rutina a las 4 de la mañana y terminaba su día a las 7:30 de la noche. Llegaba a la casa y en la casa, Señor, explícanos la parábola. Era cansado ser Jesús. Era muy agotador ser el Señor Jesucristo. Bueno, versículo 32, y se fueron solos en una barca al lugar desierto. Es muy interesante, como lo leímos en el capítulo 3, hermanos queridos, que aparece la barca. En el 3:9, tengan siempre lista la barca, ¿verdad? En el 4:1, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿En dónde se subió para predicar? En la barca. 4:36. ¿Se acuerdan? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. ¿En dónde? En la barca. Jesús utiliza la barca. ¿Sí? Más adelante podemos ver en el 4:36, ¿sí? Y ese es el que leímos, ¿verdad? 4:36, 5:2. Y cuando salió él, otra vez, ahí está la barca. Jesús utiliza una sola barca. Jesús no utiliza muchas barcas, es una sola. ¿Y a dónde se van? Versículo 32. Fueron solos en una barca, ¿a dónde? A un lugar desierto. ¿Le gusta el plan del Señor Jesucristo? ¿Está bueno el plan de ir a descansar?
Usted si tiene tiempos de descanso, se ha ido de vacaciones, se ha ido con su familia a relajarse un rato sin hablar de problemas, de política, de nada, de algún momento se ha ido a buscar un tiempo así, tranquilo. Yo creo que algunos de nosotros necesitamos o necesitan ese tiempo en un lugar desierto. Sí. Pero mire lo que pasa, versículo 33, pero muchos los vieron ir. O sea, mira, se está yendo Jesús, mira. Jesús se está yendo en la embarcación. De hecho, Jesús va en la embarcación al noreste de Galilea. Por la orilla Jesús sigue yendo al lugar desierto. ¿Sí? Y le reconocieron. Y muchos fueron allá. ¿Y cómo fueron? A pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El plan de Jesús está bueno. Y los discípulos simpatizantes, yo no sé cómo quiera llamarle, pero la gente viéndole a Jesús dijeron, vámonos, seguro va para allá, y fueron corriendo. 12 kilómetros. Más o menos desde el redondel de la Madre hasta el puente de Atuntaqui. Corriendo. Obviamente que llegaron primero los más jóvenes y después poquito a poquito fueron llegando las demás personas al lugar desierto. ¿Qué piensa que pensaron los discípulos de Jesús? ¿Qué dijeron? El plan es descansar. Llegan al lugar desierto y otra vez estos. Otra vez esta gente. Para pedir favores. Déjenme adivinar, para que les sane. Qué tremendo lo que está pasando ahí. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Sabe cuántos eran? 5,000 solo hombres, más mujeres, más niños, probablemente unos 7,000, 8,000 personas ahí. Y lo que hace Jesús no es correr a la gente. Bueno, estamos descansando, está el negocio cerrado, por favor, retírese. ¿Hace eso Jesús? No. Lo que hace Jesús es lo que hace un pastor, hermanos queridos. ¿Qué hace Jesús? Y dice el texto, y tuvo compasión de ellos. ¿Y cómo les miró a ellos? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y es interesante lo que hace Jesús. Al verles así y tener compasión de ellos, lo más importante que Jesús hizo y lo que vio necesario en ellos, ¿cuál fue? ¿Qué fue? Predicarles, enseñarles. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene el ser humano, hermanos queridos? ¿Cuál es la necesidad más grande? La palabra de Dios. Esa es la necesidad más grande, hermanos queridos. Usted quiere ayudar a sus familiares, usted quiere ayudar a sus amigos, usted quiere ayudarse a sí mismo, necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos matrimonios necesitan la palabra de Dios? ¿Cuántos hombres necesitan la palabra de Dios? ¿Cuántas mujeres necesitan la palabra de Dios? Jesús miró a las personas y tuvo compasión y lo que dijo fue, esto haré. Voy a enseñarles muchas cosas. Y eso es pastorear, hermanos. Enseñar, guiar a las personas, darles el rumbo de su vida, mostrarles el camino. Eso es pastorear. Amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Como todos los días de Jesús, versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, otra vez nos llegó la noche. Otra vez viene la hora. Se alargó el discurso, se alargaron las palabras, la gente está necesitada. Más tiempo, más tiempo.
Y dice el texto bíblico, sus discípulos se acercaron a él diciendo, probablemente en secreto, Jesús, mira, el lugar es desierto y la hora ya está muy avanzada. ¿En qué se pusieron a pensar ellos? ¿Cuál era su preocupación? 36. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Nos hemos dado cuenta que esta gente vino así nomás, no tiene comida, que se vayan a las aldeas y compren pan. Jesús estaba preparando el corazón de ellos. Hermanos queridos, por más que a veces nos esforcemos en tener un tiempo libre en este ministerio de la predicación, los siervos de Dios siempre estaremos ocupados. Siempre estaremos ocupados. Siempre habrá personas con necesidad espiritual. Y mire lo que sucede. Y lo que dice Jesús en el versículo 37. Respondiendo él les dijo, dadles de vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Esto a ellos les causó un impacto, porque ellos empiezan a poner argumentos. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿En serio, Jesús? ¿Quieres que hagamos eso? ¿Que nosotros les demos de comer? Un denario es un día de trabajo. Ellos son muy buenos para hacer cálculos. Probablemente este cálculo les dio haciendo Mateo, el cobrador de impuestos. El precio para dar de comer a toda esa gente, ¿cuál es? 200 denarios. Un denario es un día de trabajo. 200 por 20, $4,000. Que vayamos y compremos con $4,000 para dar de comer a toda esta gente. En serio, Señor. En serio. Verso 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a verlo. ¿Se imaginan ellos a preguntar, Señor, vea, ¿tiene pan? Y se va donde otro, Señor, disculpe señora, ¿usted tiene pan? Y estaban preguntando, hermanos queridos. ¿Sabe qué? Preguntaron y solamente obtuvieron 5 panes y 2 peces. La pregunta es, ¿quién les dio esos 5 panes y 2 peces? Esto está registrado en Juan capítulo 6. Vamos un ratito ahí, ¿ya? Juan capítulo 6. Versículo 8. Es el pasaje sinóptico. Y dice Juan 6, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un guambra. Bueno, aquí está un muchacho, para que me entiendan. Aquí me encontré un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, mire lo que hace este Andrés. ¿Qué es esto para tantos? Esto no es nada, dice. Me encontré un muchacho. No sabemos el nombre del muchacho, pero es generoso. Imagínese qué orgulloso se va a sentir este muchacho. Ustedes saben el desenlace. Este muchacho, tal vez su mamá le dijo, mijito, por si acaso llévese en su mochila pan y pececillos. Y tal vez usted tenga que compartir con alguien más. Le voy a poner 5 panes. ¿Sí? Y 2 pececillos. El pan que aparece aquí, hermanos queridos, si usted hace una investigación, es el pan de cebada. O sea, si busca el griego, es el pan de cebada, es el pan más barato.
es el pan de 10 centavos. Tenía 5 panes de 10 centavos. El pan más humilde. Y también tenía unas sardinitas, unos pececillos, más o menos como bacalao, para que usted piense y se imagine. Entonces, ¿qué hacía? Abrían el pancito y ahí metían los pececillos y se comían los sándwiches. Y Andrés dice, pero esto es insignificante para tanta gente. Yo creo que, hermanos queridos, debemos ser generosos. Y si algo debemos aprender de este muchacho. Ser generoso no significa tener mucho dinero. La gente generalmente piensa esto, hermanos. No sé si ha visto en internet. Hay un hombre que agarra un vehículo un influencer y lo bota por un despeñadero a ver qué pasa. No sé si ha visto eso. O lo choca contra algo. Y usted dice, ¿por qué hacen esto? Y la gente dice esto. ¿Por qué hacen esto? ¿Cuánto desperdicio de dinero? Si yo tuviera dinero, ¿le hubiera dado a quién? A los pobres. Mentiroso. Si usted tuviera dinero, no diera nada. Unos cuantos son generosos, pero la mayoría de personas siempre está pensando en acumular dinero. Ser generoso no significa tener mucho dinero. No sé si ha visto esto. Usted está en un lugar comercial, en una tienda o una venta de repuestos, alguna tienda, y entra una señora o un señor, por favor, una ayuda. Nadie ayuda. Y generalmente dice, pregúntele al dueño. Y el dueño dice, no tengo tiempo, vaya nomás. Nadie ayuda. La gente piensa que va a ayudar cuando tenga dinero. Y cuando tiene dinero, más avaro y menos da. Esa es la realidad de la vida, hermanos queridos. No todos son generosos, son poquitos los generosos. Probablemente aquí haya muchos generosos, espero que sí. Pero la mayoría de personas solamente piensan en ellos mismos. Cómo llenar su estómago, qué van a comer, pero no están pensando en los demás. Pero este muchacho es diferente. Está dando lo poco que tiene. No está pensando en lo poco que tiene, está pensando en todo lo que tiene. Jesús está necesitando algo, ok, tengo todo. Los 5 panes y los 2 pececillos. Mire lo que pasa, hermanos queridos, versículo 39. Estamos en Marcos 6, versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Es la primavera, hermanos. La hierba estaba empezando a crecer. Y se recostaron por grupos, y esta era la forma de organizar y cómo hacían las fiestas judías. Para facilitar el trabajo, ellos tenían este método. ¿Sí? Y se recostaron por grupos, versículo 40, de 100 en 100 y de 50 en 50. Hermanos, no sé si a usted se le viene a la mente un salmo cuando usted lee este texto. ¿Cuál salmo se le viene a la mente? Hermanos queridos, póngame atención. ¿Mande? Jehová es mi pastor. Reemplacemos, Jesús es mi pastor. Nada en delicados pastos me hará. Junto a aguas de reposo me hará. Ahí está. El mar de Galilea, la hierba verde y la gente recostada. Y Jesucristo, mire lo que va a hacer en el versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo. ¿Sabe para qué levantó los ojos al cielo? Para que la gente deje de mirar a la tierra. Hay muchas personas que están tan enfocados aquí en la tierra que no miran al cielo. Y Jesucristo levanta la mirada al cielo para que usted y yo nos enfoquemos en el cielo. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Bendijo y partió los panes.
y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¿Y sabe qué? Aquí vino el milagro. Comieron todos y se saciaron. Jesús tiene, hermanos, el poder. Jesús tiene la autoridad de ayudarle a usted y a mí en la necesidad. ¿Cuál es la necesidad en este caso? El hambre. ¿Qué hace Jesús? Un milagro. ¿Quién de ustedes pasó hambre en pandemia? Dios siempre nos sustentó a todos. Dios siempre nos dio el pan de cada día, porque el Señor a sus hijos no les faltará nada. De hecho, en Mateo lo dice, Mateo capítulo 6. Si usted busca el reino de Dios, nunca le va a faltar comida, bebida y vestido. Nunca le va a faltar eso. A los siervos de Dios nunca le va a faltar eso en su vida. No ofrece riquezas, porque el Señor no dio de alimentar a la gente con un tibón, un pedazo de carne, no les dio, no sé, una parrilla, un plato exquisito. El Señor les dio de alimentar con lo sencillo y lo más humilde. ¿Entendemos el sustento de Dios? Mucha gente piensa que la bendición es cuando uno es rico, cuando uno tiene mucho dinero y dice, mira cómo Dios me bendijo con todo este dinero. Sí, Dios bendice también así, pero Dios también bendice con lo suficiente. Pero a veces somos, no sé, no entendemos la situación y queremos más, y queremos más, y queremos más, y nunca estamos conformes. ¿Sí? Comieron todos, verso 42, ¿verdad? Todos. Todos se alimentaron, todos se saciaron. Y eso es estar con Cristo, hermanos. Si estamos con Cristo, todos comemos, todos estamos satisfechos. Verso 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas, y de lo que sobró de los peces. Hermanos queridos, ¿cuántas cestas sobraron? 12. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Qué les estaba enseñando el Señor a sus discípulos? Nunca, apóstoles, discípulos, nunca les va a faltar la comida, nunca. Nunca. Siempre va a haber una cesta llena en su casa. Siempre va a haber una cesta llena. Por eso los predicadores no podemos bajar de peso. Porque vamos a una casa, comemos, vamos a otra casa, comemos, vamos a otra casa, comemos. Siempre hay comida, hermanos queridos, en el reino de Dios. De hecho, Pedro dice, ¿y nosotros qué, Señor, si hemos dejado todo? Jesús le prometió, van a tener muchas casas, van a ser bendecidos siempre, van a tener una familia tremenda ustedes. Versículo 44, el último versículo, y los que comieron eran 5,000 hombres. Hombres es hombres, no es humano aquí. Es decir, que la alimentación fue probablemente a 8,000, 10,000 personas. Mucha gente se alimentó aquel día. Pregunta para usted. ¿Usted confía que el Señor le va a dar sustento? ¿Usted confía que Él le va a ayudar a usted y le va a pastorear? Jesús es el buen pastor, que no solamente nos da alimento espiritual, sino también alimento físico. La siguiente semana, Jesús camina sobre el mar. Va a estar muy interesante. Les invitamos a estudiar la palabra de Dios. Ojalá no haya dificultades para reunirnos. Dios nos bendiga. Dios bendiga a Ecuador. Dios bendiga a la iglesia. Y Dios les bendiga a ustedes. Hasta la próxima.